Porque aquí Pablo nos está diciendo a nosotros cómo nosotros hemos de vivir y descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es interesante porque en nuestra vida nosotros decimos, o en la iglesia decimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y todo el mundo se sabe ese verso, todo el mundo se sabe esa rima, todo el mundo lo sabe, tal vez hasta gente que ha ido 1 o 2 veces a la iglesia, todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo vive. No todo el mundo vive en la voluntad buena, agradable y perfecta, o al menos eso es lo que nosotros pensamos. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que realmente Dios tiene una voluntad buena? Una voluntad que realmente sea agradable, algo que realmente sea perfecto. Y usted póngase a pensar realmente pongámonos a cuestionar un poquito la Biblia. ¿Será que esto es real? Porque mi vida a veces parece que no es buena. Mi vida a veces parece que no es nada agradable y mucho menos perfecta. Hoy en día hasta en el púlpito se acostumbra a decir de que no somos perfectos. Y es la realidad. Entonces, ¿quién vive en una voluntad buena, agradable y perfecta? Y poniéndome a meditar y pensando en esto, yo le decía, Señor, si tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, ¿por qué no siento que estoy viviendo en ella? A lo que el Señor me respondía es que tú sientes que tu vida no es buena, no es agradable y no es perfecta. Pero el hecho de que tú lo sientas así no significa que así sea. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema que nosotros tenemos es de que nosotros no hemos aprendido a ver la vida como Dios la ve. Y la vemos como el hombre la ve. Y como estamos viendo la vida como el hombre la ve, para nosotros toda la voluntad de parte de Dios es mala, es desagradable y es imperfecta. Pero una cosa pasa con el Señor. El Señor en todo tiempo está en control, ¿sí o no? Y si el Señor en todo tiempo está en control, la voluntad del Señor todo el tiempo está corriendo. La voluntad del Señor todo el tiempo está en acción, está en juego, está viviendo. Por lo tanto, no hay ningún momento en nuestras vidas que estemos viviendo algo que sea malo, algo que sea desagradable o algo que sea imperfecto. Porque la voluntad de Dios está corriendo sobre su vida. Ahora usted se puede preguntar, ¿por qué entonces yo siento que mi vida es mala, que es desagradable y que es imperfecta? Porque tú no estás viviendo como Dios quiere que tú vivas. Tú no estás viendo como Dios quiere que tú veas. En otras palabras, sentimos que nuestra vida es desagradable, que es imperfecta y que es mala, porque estamos viendo como los hombres ven y no miramos como Dios ve. Pero cuando miramos a cada uno de los héroes de la fe, ellos ninguno se inmutó ante cualquier problema. No miramos a ellos quejarse delante de Dios porque ellos miraban lo que Dios veía. Y ellos no decían, es que mi vida es imperfecta, es que mi vida es una basura, es que mi vida es completamente mala, siempre ando de desgracia en desgracia. No, ellos sabían que las cosas malas para los hombres realmente era algo de parte de Dios que va a utilizar para un bien. ¿Me siguen o no me siguen? Así que hoy yo quiero que nosotros entendamos lo siguiente. Entendamos de que hay una diferencia entre lo que nosotros vemos con nuestros ojos humanos y lo que Dios ve con sus ojos. Y ahí es donde entramos en una pelea, entramos en un conflicto. Por eso es de que le he titulado a este mensaje preocupación versus presencia. Preocupación versus presencia. Porque todos nosotros nos preocupamos. Ahora, si regresamos a la escritura, en el verso 1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. Y ahorita va a entender, yo voy a ir desde el principio hasta lo que le acabo de explicar, porque lo que le acabo de decir ahora es con lo que vamos a terminar. Así que mantenga eso en su cabeza por un segundo y vayamos al principio del verso, donde dice, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiere decir de que hay una forma de adorar a Dios. Aquí Pablo nos está diciendo, esta es la verdadera forma de adorar a Dios. Pablo está escribiendo esta carta a unas personas que seguramente estaban adorando a Dios de una manera incorrecta.
Quiere decir de que hay una manera de adorar a Dios que no es la correcta. Y muchos de nosotros nos podemos confundir. Y aquí Pablo nos dice, la verdadera forma de adorar a Dios sí existe. Y les voy a decir una cosa, la manera de adorar a Dios no es como nosotros queremos, no es como nos nazca, no es lo que está dentro de nuestro corazón. Porque a veces en la iglesia le decimos al hermano, sí, venga, y lo que esté en su corazón, ¿verdad? Eso es a lo que el Señor le va a agradar. No, aquí nos dice Pablo, un poquito atrás, dice, entreguen su cuerpo. Pablo nos dice la verdadera forma de adorar a Dios es entregando nuestro cuerpo, es viviendo en un sacrificio constante hacia Dios. Por lo tanto, la verdadera adoración para Dios no es lo que probablemente a mí me agrada, sino que es lo que a Dios le agrada. ¿Me siguen hasta el momento o no me siguen? Así que viene Pablo y dice, realmente tenemos que entregar nuestro cuerpo, porque entregar nuestro cuerpo es la verdadera forma de adorar a Dios. Ahora, ¿qué significa entregar nuestro cuerpo? Luego nos vamos al verso 2, y en el verso 2 Pablo nos dice qué es lo que significa la verdadera adoración entregando nuestro cuerpo. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Diga conmigo, no imitar. Lo que Pablo nos está diciendo es que tenemos que morir a todo aquello lo que aprendimos del mundo. Ahora aquí me voy a detener un segundo porque esto es bien importante que lo podamos aprender. Diga conmigo, imitar. Todos nosotros aprendemos a través de la imitación. Desde que somos niños, nosotros nos enseñan a decir ma, ma. Repita conmigo, ma, ma. Vamos, la iglesia todos juntos. Ma, ma. Muy bien, y ahí vamos aprendiendo. Luego, pa, pa, ¿verdad? Vamos todos juntos, pa, pa. Qué malos bebés son todos ustedes. Todos aprendemos a través de la imitación. Todos aprendemos a través de la repetición, ¿verdad? Hablamos, caminamos, escribimos, cómo nos comportamos, ¿verdad? El hecho de cómo ser ciudadanos. Todos nosotros imitamos para hacer las cosas. No sé si usted ha visto alguno de estos videos, pero había un video de unas personas en TikTok donde entraban como a una clínica de salud, habían un montón de sillas, ¿verdad? Y todos eran actores, todos los que estaban sentados en las sillas. Luego entra la víctima, ¿verdad? Entra a esta clínica y se sienta. Y de la nada había como una luz que era como color verde, y cada vez que se encendía la luz, todos los actores se ponían de pie, ¿verdad? Y esta persona decía, ¿y qué les pasa? ¿Por qué se ponen de pie? Después se sentaban, y era así como que, qué raro, cuando se encendía la luz se ponían de pie, y cuando se apagaba, se sentaban. Nadie decía nada. Pasó 2, 3 veces, y el que era la víctima, al que le estaban haciendo la broma, él dijo como, aquí hay algo raro. Pero más me vale que yo imite lo que ellos están haciendo, porque tal vez es una regla de este lugar. Y cada vez que encendían la luz, él se ponía de pie. Él no tenía la menor idea de por qué. Apagaban la luz y ¡pum!, se volvía a sentar. Y luego seguía llegando más gente y poco a poco iban sacando a la gente que eran los actores, hasta que llegó un punto donde ya no había ningún actor y todos eran personas que siguieron haciendo lo mismo. Y en una de esas sale alguien a atender y le pregunta a ellos, ¿y ustedes por qué se ponen de pie? Y todos, no sabemos, solo lo estamos haciendo porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros aprendemos y hacemos las cosas nada más porque miramos que todo el mundo lo hace. Nos vestimos de cierta manera, con ciertos colores, porque todo el mundo se viste de esa manera. Hablamos cierto idioma porque todo el mundo habla ese idioma. Compramos una casa de cierto tamaño en cierto lugar porque todo el mundo lo está haciendo. Y empezamos a imitar los estándares y las formas de este mundo. Ahora, lo que Pablo nos está diciendo acá es de que sí, él sabe de que nosotros aprendemos a través de la imitación. El único problema es de que no podemos seguir imitando a lo equivocado. Y nosotros cuando miramos al mundo, cuando miramos el mundo en el cual nosotros vivimos, obviamente aprendemos a través de la imitación para poder sobrevivir.
Todos nosotros tuvimos que aprender para poder sobrevivir. Incluso los animales tienen que imitar para poder sobrevivir. Ahora, esto es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo lo que nos está diciendo es de que Dios no te salvó nada más para que tú sobrevivas. Porque si nosotros queremos sobrevivir en este mundo, seamos como el mundo. Porque como dicen, había un meme, no sé si ustedes lo conocen, pero hay un meme que dice mono no mata mono, o simio no mata simio, ¿verdad? En el sentido de que si usted es de ese barrio, ¿verdad? Y ese barrio es peligroso, a usted no le van a hacer nada malo, porque usted es de ahí. Lo que le quiero decir con esto es de que Dios no vino para que nada más usted sobreviva. Y muchos de nosotros estamos en la vida nada más queriendo sobrevivir. ¿Y por qué le digo esto con todo lo que le dije al principio? Bien sencillo, porque Dios te salvó para que tú vivas una voluntad buena, agradable y perfecta, no nada más para que sobrevivas. Y muchos de nosotros estamos imitando al mundo para sobrevivir, y por esa razón es de que no podemos ver la voluntad buena, agradable y perfecta de parte de Dios. Y por eso es de que hoy tú sientes que tu vida es mala, es desagradable y es imperfecta. Y la razón es porque sigues viviendo como el mundo te enseñó a vivir. Así que, quien imita al mundo vive esclavizado al mundo. Póngase a preguntar, ¿por qué a nosotros en la escuela nunca nos enseñaron de finanzas? Si es lo que más, si supuestamente nos preparan para la vida y para salir a ganarnos una vida, ¿por qué nunca nos enseñan a cómo nosotros manejar finanzas personales? ¿Por qué en la escuela nunca nos enseñan acerca de cómo tener relaciones? Y no me refiero a relaciones sexuales, me refiero a cómo hacer relaciones, cómo llevarse bien con tus amigos, cómo llevarse bien con tus papás, cómo llevarse bien con tu futuro esposo, cómo conseguir pareja, cómo hablar, cuándo callar, cómo escuchar. Eso es importantísimo. Y no nos enseñan cómo hacer eso, tampoco nos enseñan acerca de salud emocional y mucho menos de salud física. De hecho, la comida de la escuela es la peor de todas. Entonces, ¿por qué en la escuela no nos enseñan las cosas más importantes? Y no quiero culpar al sistema educativo de la sociedad, pero la realidad es de que no nos enseñan finanzas para esclavizarnos al dinero. Es la verdad. No nos enseñan a cómo manejar el dinero para que seamos esclavos del dinero toda la vida. Y ese es el verdadero problema. El que imita al mundo se va a volver esclavo al mundo. ¿Me están siguiendo o no? Por eso es de que no cabe duda de que seguimos igual, porque seguimos imitando al mundo. Tú y yo seguimos igual, porque seguimos aprendiendo del mundo que nos esclavizó. Por eso es de que vivimos preocupados, por supuesto. Nosotros vivimos 100% preocupados porque no hemos aprendido otra cosa más que vivir preocupados. El mundo nos enseñó a vivir preocupados. El mundo te enseñó qué es lo importante. El mundo te enseñó por qué es lo que tú tienes que trabajar. Y por lo tanto de que tú te preocupas porque el mundo te enseñó a qué tú te tienes que preocupar. Y toda la vida vives persiguiendo algo que el Señor no te dijo que tú fueras a perseguir. Porque el mundo te enseñó que eso que estás persiguiendo es muy importante. ¿Me siguen o no? Por eso la Escritura nos dice en el verso 2, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Lo que Pablo nos está diciendo acá es que nuestra vida exterior toma forma cuando permitimos que Dios forme nuestra vida interior. Todos nosotros queremos que nuestra vida exterior tenga una forma, sea de cierta manera, pero la única manera en la cual nuestra vida exterior va a llegar a cobrar forma es cuando nosotros dejemos de que Dios forme nuestro interior. La pregunta es, ¿cómo dejamos que Dios transforme nuestra manera de pensar? ¿Cómo dejamos de que Dios transforme nuestro mundo interior? Y tenemos que tener mucha atención a esto. ¿Cómo yo puedo hacer para que Dios me transforme la manera de pensar? Porque ahorita estamos hablando acerca de que hemos estado imitando al mundo, ¿sí o no?
Que nosotros hemos aprendido muchas cosas del mundo que realmente no nos sirven. Hemos venido y aprendido un montón de cosas del mundo que nos esclavizan a nosotros. Y por esa misma razón vivimos constantemente preocupados, porque vivimos constantemente esclavizados. Y por eso es de que Pablo dice, la única manera en la cual tú vas a dejar de vivir una vida preocupada es cuando tú dejes de pensar como el mundo y empieces a pensar como Dios. Porque estamos viendo nuestra vida como el mundo la ve y por eso pensamos que es imperfecta. Por eso pensamos que es mala. Por eso pensamos de que es una desgracia total. Porque estamos viendo nuestra vida como el mundo la ve. Y por eso es de que Pablo nos dice, tienes que dejar de ver como el mundo ve, tienes que empezar a ver como Dios ve. Pero para que tú puedas hacer eso, tienes que dejar de imitar al mundo y tienes que dejarte formar por Dios. Ahora, ¿cómo nos dejamos formar la mente por Dios? Y es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Cómo nosotros nos dejamos formar la mente? ¿Cómo nosotros nos dejamos formar de parte de Dios? Y la respuesta es esta, y atención a esto. A veces para entender, para cambiar en el interior, tenemos que practicar en el exterior. Ojo a esto. Yo sé que estoy hablando acá que tenemos que cambiar adentro para que afuera pueda ser transformado, ¿verdad? Todo cambio importante empieza adentro para que luego se vea reflejado ¿dónde? Afuera. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros aceptamos la salvación ¿en dónde? En nuestro corazón o en nuestras manos. Nuestro corazón. Pero luego el Señor nos manda a bautizarnos porque es un reflejo externo de una decisión ¿qué? Interna. Entonces, todo empieza en el interior, pero tenemos que ponerle atención a esto. Dios quiere formar nuestro interior. Y muchos de nosotros tenemos problemas exteriores, quiere decir problemas con nuestras acciones, problemas con nuestras palabras, problemas con nuestras finanzas, problemas con nuestras esposas, problemas con nuestros hijos. ¿Y todo esto qué es? ¿Exterior o interior? Exterior. Y queremos arreglar cada una de estas acciones y ahora nosotros sabemos que tenemos que arreglar lo de adentro. Ahora, ¿cómo yo arreglo lo de adentro? Si no soy cirujano, si nadie ha podido encontrar mi alma, ni yo mismo sé dónde mi alma está, no sé dónde está mi espíritu. ¿Cómo yo puedo arreglar mi interior? ¿Me están siguiendo o no? Muy bien. Y aquí está la respuesta. A veces para lograr entender y arreglar el interior, debemos practicar en el exterior. Y sé que esto suena contraintuitivo, pero póngame atención a esto. Miremos por ejemplo a nuestros padres. Todos nosotros no entendíamos a nuestros padres cuando ellos nos explicaban las cosas. ¿Y qué era lo que nuestros padres nos decían? Cuando crezcas me vas a entender. Cuando lo tengas que hacer tú me vas a entender. Cuando tengas tus propios hijos me vas a entender. Vas a entender la razón del por qué lo hago. Vas a entender las cosas que yo digo y por qué las digo. Por qué hago lo que hago y cómo lo hago. ¿Me siguen o no me siguen? Y cuando crecemos, ¿a quiénes entendemos? A nuestros papás. Y nos damos cuenta que ellos tenían ¿qué? Tenían razón. Por lo tanto, entenderás en tu interior hasta que tú lo hayas practicado en tu exterior. Se los voy a poner así porque ya veo que los estoy metiendo aquí en un gran problema. Dios te está pidiendo que hagas muchas cosas. Dios te ha llamado a algo y tú no lo entiendes. Pero Dios te está pidiendo que hagas algo. No nada más que lo creas y lo sientas dentro de tu corazón. Porque podemos ser una iglesia aquí que nos tiremos, hablemos en lenguas y que nos tiremos y hagamos un montón de cosas, nos pongamos a hacer como que sentimos y creemos. Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede decir yo creo, pero no cualquiera va a actuar en medio
de un momento donde él no sabe lo que va a pasar después de su acción. ¿Me siguen o no? Y cuando Dios viene y te pide algo, que hagas algo, Dios no te está diciendo, dime algo. Dios no es como nuestra esposa, dime algo bonito. Invítame a hacer tu Valentine, este 14. Él no nos está diciendo eso. Dios no te está pidiendo, dime palabras bonitas, dime que me crees. No, Dios nos pide a nosotros que hagamos algo, no nada más que digamos algo. Dios nos está pidiendo acción. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros miramos a cada una de estas personas de la Biblia? Que Dios les pide una acción donde ellos no entienden, donde ellos no saben qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. Ellos ni siquiera saben qué es lo que está en su interior. Ellos qué es lo que hicieron. Ellos por fe vinieron y accionaron. Y cuando ellos accionaron, luego ellos entendieron. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó a algo que Abraham no sabía que iba a hacer. Y Abraham accionó antes de él entenderlo. ¿Me siguen o no? Y esa acción que Abraham hizo de ir hacia la tierra que Dios le iba a mostrar, luego Abraham logró entender el por qué Dios lo llamó y el por qué ahora Dios lo estaba llamando Padre de multitudes y el Padre de la fe. Porque el Señor lo llamó a una acción, el Señor lo llamó a algo externo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo este revolú, como dirían los puertorriqueños? Porque estoy tratando de ejemplificarlos porque tenemos que entender lo siguiente. Muchos de nosotros queremos algo de parte de Dios. Queremos nosotros, antes de accionar, tener una certeza. Antes de hacer algo, sentir algo aquí adentro, porque pensamos que todo es interior, que tenemos que primero sentirlo, primero creerlo, primero visualizarlo, tenerlo en nuestro vision board para luego poder accionarlo, y ahí Dios va a empezar a actuar. Pero así no es como Dios funciona. Y por eso vives preocupado toda la vida y nunca haces nada, porque sigues esperando a tener la convicción para hacer las cosas. O mejor dicho, sigues esperando a tener la seguridad que nunca vas a tener. Y nos vamos a quedar donde estamos si nosotros no empezamos a actuar en nuestro exterior. Por eso nada más entenderemos la voluntad de Dios hasta que practiquemos su presencia. Y aquí es donde yo quería llegar. La voluntad de parte de Dios no se va a entender antes que la veamos. La preocupación que es ocuparte antes de tiempo, preocupación. Y tú te estás preocupando antes de tiempo porque quieres entender la voluntad de Dios antes que pase. Y Dios no te va a decir cuál es su voluntad futura. Dios no te dijo, yo te voy a dar mañana mi presencia. Dios te dijo, yo te voy a dar mi presencia. ¿Cuándo? Hoy, aquí, ahora. Y tú le estás pidiendo a Dios que haga algo mañana cuando Dios quiere hacer algo hoy. No le pidas al Señor el pan de mañana, pide al Señor el pan de hoy. Por eso es de que nosotros, en lugar de preocuparnos en el futuro, tenemos que practicar la presencia de Dios. Y por eso es de que regresamos ahora al verso 1, donde viene Pablo y nos dice a nosotros que tenemos que entregar nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que significa entregar nuestro cuerpo? Entregar nuestro cuerpo significa que somos transformados por medio de las acciones que hacemos. Entregar tu cuerpo es decirle, Señor, yo no sé qué es lo que va a pasar después de lo que yo haga, pero lo voy a hacer de todos modos. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Señor, yo no entiendo qué es lo que va a pasar después de esto. No hay nada dentro de mí. Hay veces de que tú no tienes la fe por completa. Hay veces de que tú no entiendes cómo va a terminar. Hay veces de que tú no sabes todo. Pero nada más, si tú entregas tu cuerpo y le dices, Señor, haz conmigo como tú quieres, el Señor lo va a hacer. Y cuando tú lo hagas, vas a entender después porque lo hiciste. Y muchos estamos esperando a entender antes de hacerlo. Estamos esperando a que Dios nos dé el dinero antes de darlo. Estamos esperando a que Dios nos dé la oportunidad antes de tocar la puerta. Estamos esperando a que el Señor haga algo en nuestras vidas antes de nosotros accionar.
Queremos entender primero. Y así no es como funciona. ¿Me siguen o no? Por ejemplo, un atleta profesional nunca va a empezar su carrera leyendo libros. ¿Usted cuando vio que Michael Jordan se ponía a leer libros para ver cómo encestar las mejores? ¿O Cristiano Ronaldo o Messi? No. Ellos, ¿en dónde estaban? En el campo de práctica. Un atleta no anda estudiando para ver cómo practicar las cosas. Él las practica y después estudia lo que él hizo y cómo lo puede mejorar. ¿Me siguen o no? Aquí tengo que dar un disclaimer. Tengo que decir algo muy importante, que no se trata de solo hacer para creer. Por ejemplo, se trata de hacer porque creemos. Por ejemplo, Santiago, nosotros leemos que él decía que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que la única manera de tener fe es practicando lo que decimos que creemos. Es la única manera que nuestra fe pueda avivarse. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, para todos los que les gusta la Biblia, le dice: espero que avives la llama que está dentro de ti, pero tienes que ir a hacer algo. No te puedes quedar nada más leyendo, escribiendo y orando en tu casa. Tienes que accionar. Porque la única manera en la cual tú vas a cambiar tu manera de pensar es practicando. La misma práctica que te llevó a pensar como el mundo piensa es la misma práctica que te va a llevar a ti a pensar como Dios piensa. Pero ¿qué tienes que practicar en este momento? Practicar la presencia de Dios. Tomemos un ejemplo de Daniel y con esto voy cerrando. ¿Conocen la historia de Daniel? No. Bueno, voy a decir, creo que sí, pero tienen miedo de hablar. Daniel fue una persona que el Señor utilizó. Fue un héroe de la fe. David era una persona que el Señor puso en una posición política muy buena. Dios lo puso en alto. Daniel, a pesar de que el Señor lo llamó, él siempre se enfrentó a un montón de dificultades. Muchas. Daniel tenía un montón de dificultades, pero también tenía un montón de responsabilidades. Porque cuando Dios te da una gran responsabilidad, también vienen un montón de problemas para que tú soluciones. Y ahí estaba Daniel. Daniel era una persona que era una figura pública y política. Una figura que no podía cometer un error. Una figura que cualquier cosa que le pasara a él, la gente iba a hablar. La gente, cuando lo miraba a él, miraban también a Dios, porque era un gran ejemplo. Y de hecho lo pusieron ahí por el don que Dios le había dado. Pero a pesar de todo eso, Daniel enfrentó dificultades. Él se enfrentó a todo un gobierno. Cuando el gobierno le dijo: quiero que vengas tú y te inclines a este Dios, él nunca lo hizo. Él se enfrentó a todo un gobierno. Él fue amenazado a muerte. Él vivía lejos de su país y él vivía como un extranjero. A él lo tiraron al foso de los leones. Ahora ya se recuerda la historia. A él lo encontraron culpable, cosa que no era, pero en las leyes se inventaron unas cosas, lo encontraron culpable y lo tiraron al foso de los leones esperando que se lo comieran. Pero lo que me fascina de la historia de Daniel es que él enfrentó dificultad tras dificultad. Lo acusaron, lo tiraron en el foso de los leones, no creían en él, estaban esperando que se lo comieran. Y aún así, ¿sabe qué es lo que pasó con Daniel? En ningún pasaje de la Biblia nosotros leemos que él se preocupó. En ningún pasaje de la Biblia nosotros leemos de que él se quejó. En ningún pasaje de la Biblia nosotros leemos que viene Daniel y le dice: Señor, ¿y qué pasa con tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta? Porque lo que estoy viviendo ahorita no es nada agradable en medio de estos leones que les apesta la boca. No es nada perfecta porque me voy a morir.
Y para nada va a ser bueno que me muera aquí enfrente de cada una de estas personas y que me duela cómo me descuartizan estos leones. Nunca leemos eso en la Biblia. Él nunca se preocupó ni se quebró. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Daniel nunca se preocupó? ¿Cómo es que él lo hizo? Muy sencillo. Y mi mensaje de hoy lo pude haber terminado cuando empecé. Porque lo que Daniel hizo fue practicar la presencia de Dios. Pastor, ¿qué es lo que eso significa? Significa hacer todo aquello que tú sabes que tienes que hacer, pero no lo has hecho porque piensas que es insignificante, y vienes a la iglesia esperando por algo mágico, grande e increíble que le llamas milagro, para que Dios haga algo en tu vida, pero tú no has leído su palabra, no has orado, no has ayunado y no has apartado tiempo para estar con Él. Es decir, tú quieres un gran milagro, pero no la presencia de aquel que te da el milagro. Daniel nunca pidió un milagro, porque él todos los días estaba con aquel que hacía milagros. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel se apartaba en lo secreto para estar con Dios. Daniel meditaba y estudiaba la palabra de Dios. Por eso es de que le llamaban sabio y adivino, porque pensaban que se adivinaba las cosas, pero él sabía la palabra de Dios y tenía a Dios de su lado. Él ayunaba, no en momentos difíciles, en todo momento. Él iba en lo secreto con su Padre. Lo que le quiero decir es de que Dios vivía constantemente practicando la presencia de Dios, no pidiendo milagros. Y por esa misma razón Daniel jamás se preocupó en las dificultades, porque él practicaba. Tú vas a dejar de preocuparte cuando practiques. No me recuerdo qué atleta fue, que él tenía que meter un gol. Era el gol decisivo, era una tanda de penaltis, y él era el último. Era un torneo muy importante, casi todo el mundo los estaba viendo, y él era el líder del equipo. Toda la gente estaba contando con él. Él agarra el balón, se acerca al punto penal, pone la pelota. Un montón de personas lo miran en la televisión. Él se está alejando, concentrado. Él no deja de ver la pelota. Y si él la fallaba, su equipo perdía y su carrera se iba a ir al caño. Y si él la metía, iba a ser considerado uno de los jugadores más grandes de la historia. Luego él se acerca al punto penal, patea, y no era sorpresa para todos porque era uno de los mejores jugadores. Metió el gol. Cuando lo entrevistan, le preguntan: hey, ¿qué se sintió haber pateado ese último penal que le dio la victoria a tu equipo? ¿Se sintió mucha presión? ¿Te preocupaste? ¿Qué estaba pasando en tu mente? Y él decía: nada. Ese es un penal más de los 100 penales que pateo todos los días. Porque cuando tú haces algo todos los días, cuando tú practicas algo todos los días, y llega un momento de prueba, un momento difícil, un momento de que literalmente tu vida pende de un hilo, pero como tú lo has practicado todos los días, tú dices: esto es lo que yo vivo todos los días. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, él estaba con la persona que creó a los leones, la persona que partió el mar en dos, la persona que hizo que todo un pueblo fuera salvo sin tener ninguna arma. Él sabía con quién él estaba, porque estaba con él todos los días de su vida. En otras palabras, lo que les quiero decir hoy es que vivir alejado de la presencia de Dios va a hacer que cada vez que lleguen dificultades en tu vida, tú pienses que no es voluntad de Dios. Y ese es el peor error teológico que podemos cometer.
Te voy a dar una buena noticia hoy que no te va a gustar tanto, pero te tiene que gustar. El problema que tú estás viviendo hoy, el gigante que tú estás enfrentando hoy, es la voluntad de Dios. Que es buena, es perfecta y es agradable. Así que hoy yo le estoy pidiendo al Señor que tu mente sea transformada para que cuando tú te sientes con esos leones, tú te des cuenta que es como debe ser, que así es como estuvo escrito, que no estás fuera de la voluntad de Dios, no estás fuera de lo que Dios te llamó, no estás fuera. Muchos de nosotros pensamos de que ya se terminó, que Dios no está con nosotros. ¿Será que tuve que haber hecho esto? ¿Será que tuve que haberme metido en lo otro? ¿Será que tuve que hacer? No, ¿por qué todo esto está pasando? ¿Será que estoy en la voluntad de Dios? Porque ahora mi vida se está cayendo en pedacitos. ¿Será que Dios está conmigo o no está conmigo? Yo te voy a decir una cosa. Estás en la voluntad buena, agradable y perfecta. El problema está en que tú no estás practicando la voluntad de Dios, la presencia. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos verte en alguno de nuestros servicios presenciales. Y si deseas apoyar este ministerio y ser parte de él, puedes ir a fuentedallas.com, puedes sembrar tu semilla o saber un poquito más de nosotros.